Hola pequeños, muy buenos días. Para el día de hoy, si recuerdas, tenemos nuestra exposición sobre lo ya investigado de nuestro reportaje. En este caso te voy a dar los lineamientos para una buena exposición oral. Espero te sean de utilidad. En los puntos que debes de llevar a cabo para hacer una exposición oral, primeramente, debemos de explicar qué es una exposición, ¿sale? Entonces, el primer punto de qué es una exposición, bueno, es una explicación, una exposición precisamente que se hace en voz alta para el público. Sí, puede estar integrado por una o varias personas y es donde tú vas a explicar una situación que ya sea de carácter actual o pasado, donde vas a defender tus argumentos y evidentemente si las otras personas van a escucharte, pueden cuestionarte sobre los puntos que aquí hayas tratado, para una buena exposición, es necesario seguir una serie de pasos, son 8 pasos para lograr una exposición. El primer paso, obviamente, preparar la intervención, este elemento, bueno, pues cuando vayas a exponer en clases presenciales, primero tienes que escoger el tema del cual vas a hablar, todo el mundo no puede hablar del mismo tema, así es que, bueno, pues para preparar una exposición será necesario indagar en temas de interés, y evidentemente tomar en cuenta si se tiene conocimientos o no, y asimismo argumentarlo mediante la intervención de fuentes bibliográficas, En este caso, bueno, pues tú ya te preparaste en el tema y vaya, estoy esperando a que me cuentes qué fue lo que investigaste y cuáles fueron los puntos que más llamaron tu atención y por qué. Para hacer la intervención sobre el tema, pues tienes que elaborar un guión, en esta parte tienes más bien es elaborar, ensayar cómo vas a presentar tu exposición varias veces para que no te gane el tiempo, para que hables de manera coherente, con soltura y sobre todo que abordes los conocimientos claves, esto es imprescindible para tu presentación, tienes que fijar el tema, es decir, no vas a incluir otros elementos que no se hayan investigado o salirte del tema de interés que has trabajado, por ejemplo, si me estás de la contaminación del agua, hay otros elementos, como ya vimos en la asignatura de geografía, que constituyen problemas ambientales, pero te voy a pedir que si nada más me vas a hablar de la contaminación del agua, que te centres en ese tema y no abordes otros que en este momento pues puede que no sean de interés. Es imprescindible ensayar en voz alta, cuida tu tono de voz. Un buen ejercicio es posicionarte frente a un espejo y checar cuál es tu postura, si escucharte, si te miras nervioso, si tienes algunos errores de dicción, te haces bolas con el tema, no llevaste una buena organización. Bueno, pues todo esto lo vas a verificar si te posicionas frente a un espejo o si pides a alguna persona,
que te escuche antes de presentar el tema, ¿sí? Una muy buena señal de que expusiste bien es que si la persona que no sabía nada del tema al final ha aprendido algo, se ha llevado un conocimiento, ¿sí?, de lo que tú le expusiste, bueno, pues esa será una muy buena señal de que te has preparado y que por supuesto eres capaz de exponer correctamente. El cuarto paso es hablar despacio, no te apresures, no vas a hablar, digamos que de manera tan pausada, pero sí hablar lentamente, sí, que hagas pausas durante tu intervención, es decir, no te vayas de corrido, ya dominas el tema, entonces es importante que para que la otra persona, el interlocutor, entienda lo que quieres decir, más bien habla de manera pausada, ¿sí? Para que así las personas que te escuchan pues te entiendan, y bueno, también te sirve a ti para concentrarte en lo que estás diciendo y de alguna manera tranquilizarte si tienes nervios al exponer, ¿sí? Procura pronunciar las palabras con claridad, ¿sí? Si hay alguna palabra que se te dificulte, bueno, habla despacio, ¿sí? Pronúnciala despacio, ¿sí? No no es que vayas a exponer tan de manera literal y que no tengas ningún error, ¿sí? Claro que vamos a tener errores, ¿sí? Nos cuesta hablar en público y hacer que la otra, pero bueno, para ello lo vamos a practicar. El quinto paso es utilizar los gestos adecuadamente. Recuerda que no solamente de manera oral, sino que utilizamos el lenguaje gestual, la mímica, ¿sí? Siempre debes de mirar al frente a tus interlocutores y debes hablar para todas las personas, ¿sí? No nada más dirígete a un solo grupo o a una sola persona. Es importante que las personas que te están escuchando, bueno, pues que les hagas sentir, ¿sí? Que les hablas, ¿sí? No hablar, ya dijimos, de manera exagerada, no emitir, pues no sé, situaciones que no van del lenguaje corporal. El sexto paso es utilizar materiales de apoyo, ¿sí? Ya lo vimos en otras exposiciones, puedes utilizar diferente material lúdico y objetos o elementos que sirvan para ejemplificar tu exposición. Ahora, en este caso, la manera correcta para ejemplificar nuestra exposición, ¿sí? Va a ser mediante el uso de un papel bond o cartulina y, ¿sí?, fotografías que nos van a ilustrar el tema. Debes tener en cuenta que estos materiales no sustituyen a tu exposición en sí, solamente son materiales de apoyo que le van a dar complemento a la misma. Los materiales deben de tener información clara y precisa sobre la información que está tratando, y sobre todo pues ser llamativos a la vista del público. El séptimo paso, ¿sí?, es no es recomendable que en la exposición utilices palabras a lo mejor que desconozcas en primer lugar, o que te enfoques mucho en un solo tema, ¿sí?, en un solo punto más bien, y no abordes los conocimientos o los puntos importantes de la exposición, ¿sí? No utilices expresiones raras o complicadas, porque pues si tú no las entiendes, pues la gente tampoco las va a entender, ¿sí? Hay que buscar ser suficientemente claros, pero con un lenguaje que sea comprensible, de fácil entendimiento. Es importante que busquemos la forma más sencilla de decir las cosas. Y obviamente el sintetizar, enfócate en lo que quieres decir y así la gente, los interlocutores te van a entender
mucho mejor. El octavo punto, ¿sí? Bueno, en un primer momento mencionamos que debíamos elegir un tema sobre el cual queríamos exponer, más bien queríamos reportar, ¿no? Puesto que nuestro tema es el reportaje, ¿sí? Ya has investigado, es un tema de tu interés, entonces disfruta al momento de exponer, que se note que investigaste, que se note que te gusta lo que estás haciendo y evidentemente la gente va a captar ese sentimiento de interés, ¿no? Entonces vas a exponer todas las cosas que has aprendido y por supuesto que ya dominas el tema, ¿sí? No se va a poder realizar el asunto de que tus compañeros realicen preguntas, pero sí, sí te pido que, que expreses, es el momento de que expreses qué es lo que investigaste, cuánto sabes del tema, por qué te interesó. Esto nos servirá no solamente para para esta materia, para la materia de español, sino que te va a servir a lo largo de tu vida estudiantil e inclusive a lo largo de tu vida profesional, porque pues se nos va a pedir más adelante pues seguir exponiendo, ¿va? En las actividades complementarias, en la exposición, recuerda que el tema que vas a exponer será sobre el reportaje que ya investigaste. Si no realizaste esto de manera previa, pues bueno, va a ser imposible exponer. Te recuerdo que ya habíamos mencionado también que la entrega de la exposición deberá de ser oportuna para realizar las observaciones correspondientes y vaya, se tiene que hacer el análisis de tu exposición de manera individual. Por lo tanto, es prudente que se envíe en la fecha que se ha pedido. Si vamos a utilizar papel bond o cartulina, vas a argumentar la información, evidentemente con la información que ya has investigado, pero con material visual, es decir, con fotografías que ya elegiste y que vas a pegar en tu reportaje. Recuerda seguir la estructura propia de este texto periodístico, ya se dieron los elementos, ya se dio el esquema en que vas a exponer, o sea, te pido que lo sigas, ¿sí? Tu exposición debe de contar con una duración de 5 a 10 minutos, procurando entonces ser lo suficiente breve, claro y conciso en lo que quieras decir, en lo que nos quieras expresar, y por lo tanto debes de tener una organización que va a ir primero, que va a ir después y luego las conclusiones. Dejo en tu material para imprimir una rúbrica que va a realizar un adulto sobre datos referentes a la exposición oral, es decir, lo que ya expusiste. Pide a un adulto que sea muy objetivo al momento de evaluarte para que nos diga qué te faltó, qué cree que deberías reforzar, ¿sí? Continuaremos trabajando en diversas exposiciones y esto pues es el punto de partida para continuar trabajando con las mismas. Envía tu video explicativo, así como las actividades, la actividad complementaria que sería la rúbrica. Estoy a tus órdenes, espero trabajos verdaderamente bonitos. Yo sé que tú trabajas muy lindo, tienes muchísima imaginación y sobre todo, bueno, pues que ya tienes la experiencia de trabajar con exposiciones. Recibe un abrazo cordial y un saludo. Cuídate mucho. Bye.